Buenas noches, profesor. El tema que vamos a explicar es sobre las obligaciones y las prohibiciones. Y mi grupo está conformado por Local Cortés y mi persona. Las obligaciones del empleador: suministrar el cargo de trabajo, ofrecer un entorno seguro, favorecer la promoción y la formación profesional en el trabajo, respetar la intimidad y la dignidad del trabajador, abono de la cotización, abono de salario de forma puntual. También realizar contratos en alta seguridad social del trabajador de cargo. También guardar absoluto respeto a la dignidad del personal trabajador y sus creencias y sentimientos. También pagar la remuneración pactada de las condiciones, periodos y lugares convenidos. Poner a disposición a través del salvo estipulación en contra de los instrumentos de código y las materias primas necesarias para la realización de las labores. También conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragio para el desempeño de cargos oficiales, transitorios, forzosos, aceptación en caso de grave de calidad de doméstica, para asistir el entierro de sus compañeros. También procurar a los trabajadores apropiados elementos adecuados de protección contra los accidentes, enfermedades profesionales en forma de garantizar racionalmente la seguridad y la salud. También dar al trabajador que lo solicita la expiración de contrato una certificación en que consta el tiempo del servicio, al índole de la labor y el salario devengado. También pagar al trabajador de los gastos razonables de venidas y de regreso sin para prestar de su servicio lo hizo cambiar de residencia. También cumplir el reglamento y mantener el orden de la moralidad y el respeto a las leyes. Ahora vamos a hablar a continuación de las obligaciones del trabajador. No comunicar oportunamente al patrono de las observaciones que estimen conducentes a evitarles daños y perjuicios, guardar rigurosamente la moral de las relaciones con superiores y compañeros, observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico, patrono de las autoridades de ramo, observar con suma diligencia el cuidado de las instrucciones, órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. También conservar y restituir a un buen estado de salvo el territorio natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados a las materias primas sobrantes. A continuación les voy a hablar de las prohibiciones a los empleadores. Primero, deducir, retener, compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa escrita a estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. 2. Respecto de los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo. 3. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos de la forma y en los casos en que la ley lo autorice. 4. Obligar en cualquier forma a trabajadores a comprar mercancía o víveres en almacenes o proveedurías que establezcan el patrón. 5. Exigir aceptar dinero de trabajadores como gratificación para que se le admita al trabajo por otro motivo que se refiera a las condiciones de este. 6. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 7. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 8. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 9. Hacer o permitir todo género de rifas, recolectas o suscripciones en los mismos sitios. 10. Emplear en las certificaciones de que trata
de ordinar séptimo del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos compensacionales que tienden a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Prohibiciones a los trabajadores. En las prohibiciones a los trabajadores tenemos varios ítems. El primero es sustraer de las fábricas o taller de establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del patrón. 2. Presentarse al trabajo en un estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. 3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, o excepción las que con autorización legal puedan llevar los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono, excepto en los casos de huelga, en los cuales debe abandonar el lugar o sitio de trabajo. 5. Disminuir intencionalmente el ritmo del ejercicio del trabajo, suspender labores o promover suspensiones intempestivas del trabajo, o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 6. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. 7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el patrono en objetos distintos del trabajo contratado. Bueno, para complementar la exposición de las prohibiciones del empleador, quisiera aportar otras prohibiciones que no aparecen en la diapositiva, pero quiero compartirlas para anexarlas y ampliar los conocimientos. A continuación tenemos 5. La primera es discriminación a los trabajadores. No discriminar a los trabajadores por motivo de raza o género, edad, religión, orientación sexual o discapacidad, etc. 2. Acoso laboral. No acosar o hostigar a los trabajadores de manera verbal, física o psicológica. 3. Explotación. No debemos explotar a los trabajadores mediante la imposición de condiciones de trabajo injustas o peligrosas. 4. Retaliación. No tomar represalias contra los trabajadores
que denuncien irregularidades o violaciones de los derechos laborales. 5. Confidencialidad. No divulgar información confidencial sobre los trabajadores sin su consentimiento. Ahora quiero agregarles otras provisiones, pero estas son de los trabajadores. La primera es la confidencialidad. Aquí en la confidencialidad quiere decir que no se debe divulgar la información confidencial de la empresa sin la autorización. 2. Uso indebido de los recursos. Eso quiere decir que no se debe utilizar recursos de la empresa para fines personales sin autorización. 3. Falta de puntualidad o asistencia. Es decir, no faltar al trabajo sin una justificación alguna o llegar tarde de manera reiterada. 4. Desrespeto y acoso. Es decir, acosar a colegas o superiores. 5. Robo o hurto. No robar o hurtar los bienes de la empresa. Bueno, para finalizar mi exposición, quiero concluir con mencionarles algunas consecuencias del incumplimiento de estas prohibiciones. Como primero podemos tener unas sanciones disciplinarias, es decir, suspensión o despido, etc. 2. Responsabilidad civil, es decir, indemnizaciones, daños y perjuicios, etc. 3. Responsabilidad penal. Esto quiere decir procesamiento y condena por delitos laborales. Importancia de cumplir con las prohibiciones. Es muy importante esto, porque esto ayuda a que la empresa crezca, porque si se cumplen con estas prohibiciones, podemos mantener un ambiente laboral saludable. 2. Proteger los derechos de los trabajadores. 3. Preservar la reputación de la empresa. 4. Evitar conflictos y disputas. Y 5. Cumplir con la legislación laboral. Muchas gracias.